Bienvenidos a este podcast de política. And we will make America great again. Religión. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Y conspiración. Con su conductor Alejandro Corado y muchos invitados. Así que sean bienvenidos a Política y un poco más. Episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a Diego Cifuentes, quien es un analista y activista político independiente, y a Cristian Barrera, quien también es un activista y analista político independiente. Así que muchísimas gracias a los dos por estar acá con nosotros y poder compartir un poco hoy acerca de un tema que está bastante candente, por así a llamarlo. El episodio de hoy se va a llamar Un futuro sin CACIF o con CACIF. Y estaremos hablando del gabinete de Semilla, el cual presentaron hace unos días. Así que muchísimas gracias a los dos por estar acá. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación y sí, aquí estamos para hablar un poco del tema coyuntural, el tema de moda a pocos días de ya asumir este nuevo gobierno y que ya al final, o sea, después de tantos meses, al fin da nombres y varias sorpresas. Creo que más sorpresas para los votantes de él, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias ahí por la invitación. Gracias a Un vos, gusto, Alejandro, como por la siempre. invitación, también por tenernos aquí y para que podamos discutir este interesante tema que, como bien decía Diego, más sorpresas para los votantes de él que para nosotros pues ya no es tanta, pero ahí vamos a discutirlo. Claro, y sí, para nosotros no es ninguna sorpresa, ya que pues sabíamos que Arévalo mentía, los candidatos de Semilla mentían cada vez que decían alguna consigna o alguna propuesta como buenos comunistas que son. Recordemos que en campaña ellos juraban y rejuraban que era un futuro sin CACIF y que había que votar a las élites. eh, y ahora pasa todo lo contrario. Desde hace unos meses vemos este acercamiento de Semilla, especial de Bernardo Arévalo, hacia aquellas em, élites que ellos tanto odiaban y decían que tenían que caer. Sí, pero mira, yo creo que el tema hay que analizarlo desde otra perspectiva. Y yo creo que lo que hizo fue ahorita una negociación para, por el tema de que se asumía o no los rumores, ¿verdad? Acá cabe aclarar que no es un golpe de Estado, muy diferente es que no quieran que asuma a un golpe de Estado, o sea, están muy erróneos en eso, pero él lo que hizo creo que fue negociar. Lo que hay que entenderlo es que esto es un proceso como una luna de miel que va a durar 6, 8 meses, ellos en su puesto, y luego yo creo que va a tener cambios en el gabinete y va a meter a la estructura que él ya quería meter, aunque ya vemos en ciertos ministerios sí tiene gente afín a él, afín a su agenda, afín a la agenda woke, como podría ser el Ministerio de Educación, que es un ministerio sumamente importante porque de ahí es la base del adoctrinamiento a los niños, ¿verdad? Y entonces la persona encargada de ese ministerio, la señora Anabela Yiraca, si no estoy mal, así creo que se pronuncia el apellido, sino que me disculpe la señora, ella sí es toda la agenda progre, o sea, ella sí es de las fundadoras del partido Semilla, ella siempre ha estado en esos temas muy apegada a la izquierda, desde el gobierno de Álvaro Colón, entonces ahí podemos esperar que va a haber toda la agenda que tanto dijo Bernardo Arévalo en segunda vuelta que no iba a haber, ella la va a impulsar.
Respecto a por qué CACIF tiene tanto poder, bueno, por las negociaciones que se dieron, y creo que para ninguno es una sorpresa los ministerios que agarraron. Si podemos ver, por ejemplo, el Ministerio de Economía siempre lo toma alguien cercano a CACIF por los temas económicos, y que influye dicho ministerio en la economía nacional. Y hay uno muy importante que es el Ministerio de Comunicaciones. Ese ministerio era obvio que lo iba a buscar agarrar CACIF, más que todo Fundesa por el plan de desarrollo que tienen ellos para las carreteras del país y la infraestructura. Entonces, al final, obviamente ahí pasa todo, la infraestructura nacional, la materia prima es del mismo CACIF. Entonces era un ministerio muy importante que hubo muchos rumores de nombramientos de personas no afines al sector privado, sino sí afines a Semilla, que iban a asumir ese ministerio, que es tal vez uno de los más importantes, junto con Defensa y Gobernación. La Cancillería es alguien cercano también a Arévalo, es una persona que trabajó durante muchos años temas de integración centroamericana y si no estoy mal estuvo en la CIECA. Entonces ahí hay que ver cómo van a captar la política exterior. La Cancillería es sumamente importante. Entonces yo siento que al final sí, tiene bases del CACIF, del sector privado, pero eso siento yo que no va a llegar a influir a lo que va a terminar siendo el gobierno de Bernardo Arévalo. Porque como les digo, para mí esto es una luna de miel que va a durar máximo 8 meses. Entra un cambio estructural de ministerios y de ahí él ya va a poner a su gente afín, como tal vez se habían escuchado muchos nombres, pero creo yo que cometió un error al haber realizado ese nombramiento o esos nombramientos porque defraudó a sus bases partidarias. Entonces creo yo que políticamente él ya se abrió muchos frentes de oposición, lo cual ya él ya trae un desgaste que tal vez lo tendría un presidente al segundo o tercer año de gobierno. Entonces él está entrando muy desgastado, está entrando ya con sus bases defraudadas por los nombramientos, está entrando con un sector del país que reclama un fraude electoral y también cuando haya un movimiento de ministerios que lo va a ver cuando termine la famosa luna de miel, le va a abrir otro frente que va a ser con el sector privado. Entonces, creo yo que tiene muchos frentes abiertos a pocos días de asumir y eso le va a causar a él una gran incertidumbre a la hora de gobernar. Lo que habría que evaluar es si internamente hubo una fractura dentro de Semilla por cómo se podría mover el Congreso. Pero creo que eso lo vamos a ir viendo más o menos cuando ya haya un nombramiento de la Junta Directiva del Congreso, cómo quedan las comisiones, realmente si Semilla va a poder asumir o no comisiones por lo que habían dicho de que está suspendido o no el partido. Entonces, creo yo que está muy interesante el panorama, da para mucho análisis. Yo ahorita ya hablé, ahí dejo un poco aquí a Cristian para que hable y también vos, Alejandro. Sí, mira, yo como decía Diego, es un gobierno que va a entrar demasiado desgastado, principalmente con la decepción de sus electores, porque ellos mismos, aunque el día de ayer, el señor este decía que un futuro sin CACIF nunca fue un eslogan de ellos, vemos videos y vemos en redes sociales que efectivamente sale Samuel Pérez, que es de las personas con mayor influencia dentro del partido, utilizando este hashtag un futuro sin CACIF y hasta fueron a ponerlo ahí en el edificio. Y bueno, el día de ayer salen presentando a 4 ministros afines a este sector. Entonces yo creo que solo con eso ya entra desgastadísimo, especialmente con sus votantes. Y decepcionó al grupo que menos tenía que decepcionar porque era el que le daba el poco apoyo que tiene aún. Entonces yo sí creo que esto da muchísimo para hablar. Están entrando también con gente ex UNE y gente ex Vamos, que ha sido personas que ellos tanto han criticado y que ahora también nos están metiendo dentro del gobierno. Em, entonces, sí, le va a costar mucho, sí es una luna de miel, como dice Diego, que les va a durar poco,
pero al contrario de fortalecerse, creo que están debilitándose mucho más de lo que ya están. Totalmente, y es que, como vos mismo mencionabas, ayer mismo en la conferencia de prensa que hizo Bernardo Arévalo, él mismo traicionó a toda esa gente que lo apoyado. ¿Por qué? Porque la gente que lo apoyaba era aquella que creía en esa consigna, en esa famosa consigna de un futuro sin CACIF. Y ahora él dice que un futuro sin CACIF jamás fue una consigna del partido Semilla y mucho menos de sus candidatos, cuando, como vos mencionás, hasta fueron a poner las letritas en Claro, el hasta llevaron un edificio. proyector ahí para ponerlo en el edificio. Exacto. No, y dentro del Congreso ellos querían sacar un proyecto de ley en el cual querían como que desligarse o que el Estado cortara relaciones con el CACIF. Y ahora ellos niegan todo esto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no les convenía pelear con ellos. Pues mira, sí era una iniciativa de ley que lo que buscaba era sacar al CACIF, al sector privado, de las juntas directivas que existen dentro de las instituciones del Estado, por ejemplo, la del Crédito Hipotecario Nacional, la del Banco de Guatemala, la del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otras muchas. Eh, Aquí hay un tema muy interesante que analizar, y es, uno, ¿qué va a hacer Bernardo Arevalo cuando un sector, por ejemplo, los 48 cantones, pues su aliado ahorita en los bloqueos, empiece a bloquear los países, el país, las carreteras? ¿Cómo va a actuar? Porque obviamente el sector privado, la infraestructura es vital para ellos para trabajar, para movilizarse, no pueden perder cosechas, tiempos y demás, todo es dinero, al final todo se traduce en dinero. Entonces, ¿cómo va a actuar Bernardo Arévalo? Creo que ese sería lo primero que habría que esperar, el primer bloqueo, y ver cómo reaccionar los 40, por ejemplo, como los 48 cantones, ahorita en este nombramiento. Y hay otro nombramiento muy interesante, que es el Ministerio de Energía y Minas. La persona que está de ministra ahora, ahorita se me fue el nombre, también sale del sector privado y era la persona que veía temas de energía renovable, por ejemplo, hidroeléctricas, que es el lugar de la eterna conflictividad por parte de las organizaciones no gubernamentales financiadas por el extranjero, que tienen, pero atacan una hidroeléctrica. Pero en fin, hay que ver cómo van a reaccionar esos grupos que eran afines a Semilla, que votaban a Semilla, que los apoyaron en todo el proceso electoral como para llegar a asumir, hasta en los bloqueos. Entonces, ¿cuál va a ser el papel que van a jugar ahora que en un ministerio tan importante, en un tema que a ellos les es importante, les compete, como los temas energéticos, el tema de la hidroeléctrica, cómo van a actuar? Entonces habría que esperar la reacción del gobierno. Yo creo que ahorita el panorama todavía no está claro como para poder entender. Siempre creo que hay que esperar los primeros 100, 150 días de gobierno para entender hacia dónde se va a ir encaminando. Al final del día, Semilla tiene un problema muy grave que lo tienen muchos partidos en Guatemala, y es que no tienen bases, no tienen estructura. Entonces necesitan agarrar personas de otros partidos, como agarraron ahorita, para conformar, porque al final el aparato estatal es tan grande, y ellos lo quieren hacer más grande, que necesitan jalar gente externa a ellos para asumir. Entonces hay que ver cómo se va a desenvolver ese tema del Estado, de las plazas. Ahora hay que ver nombramientos. ¿Qué nombramientos van a quedar en directores, subdirectores, en secretarías? Que eso creo que al final no lo sacaron o no lo di. Entonces siento yo que ahorita nuestro análisis no puede ser tan profundo porque hace falta mucho. Aunque ya nos dieron la primera como señal hacia dónde van a ir los primeros 100, 150 días, hay que esperar cómo va a reaccionar sus bases sólidas. O sea, que al final no solo, no
pico, la gente que la votó sin saber quién era Semilla, sino la gente que realmente nace de Semilla, cómo van a reaccionar. Entonces yo creo que vamos a ir viendo la reacción mediante cómo se vaya actuando dentro del mismo Congreso. El Congreso creo yo que es clave para saber si hay ruptura o no entre el legislativo y el poder, y que ver si da la mano ejecutivo y legislativo o un fraccionamiento, o sea, una fractura, un rompimiento entre ellos por los nombramientos. Entonces creo que eso lo vamos a poder ir viendo ya en las primeras sesiones del año y a ir entendiendo hacia dónde va el panorama y ver si y ver con más claridad dónde va a ser el futuro, ¿verdad? Yo creo sin duda que lo que mencionabas respecto al legislativo, va a haber un fraccionamiento ahí, se van a dividir, porque por el simple hecho de que no colocaron gente afines a la ideología o a la agenda de ellos, sino que tuvieron que ir a negociar. Y bien, tuvieron que negociar porque ellos tratan de, no sé a qué estrategia estarán jugando ahí para, para poder asumir, porque también vemos que para poder asumir hay unos temas legales ahí pendientes que no muchos entienden, pero tal vez ellos están tratando de negociar ahí para poder asumir el día domingo. Entonces, eso definitivamente entre diputados y toda esta gente afines a Semilla, que no deben de estar muy contentos con las decisiones que se tomaron. Claro, y Claro, es que estoy de acuerdo. sí, claro, hemos visto ya un descontento de parte de varias personas que apoyaron a Semilla, varios influencers, por así decirlo, que apoyaron a Semilla, incluso la, en la famosa digna resistencia que le llaman de los pueblos originarios indígenas, uh, que están enojados con ellos por el gabinete que eligieron. O sea, desde ahí ya van mal, porque entonces ahora toda esta gente de los pueblos indígenas se van a sentir traicionados, porque después de que los usaron, solo les dan una patada y ya. Entonces, Arévalo, si es que asume, que yo creo que hay una gran posibilidad de que no, por todo lo que se rumorea que puede llegar a pasar, ya va a entrar con una tasa de mala opinión o mal visto, porque mintió en campaña, utilizó a la gente y ahora cuando ya no le son útiles, los desecha. Y varios influencers y varias personas de los pueblos indígenas se están dando cuenta de esto. Y lo están haciendo Incluso, saber en redes sociales. incluso su misma gente que lo apoya ideológicamente, por decirlo así, está descontenta, porque yo veía hoy una publicación de la diputada Sonia Gutiérrez del partido WINAC que decía que al gabinete le había faltado gente perdón, le había faltado chincas y garífonas, y que cómo podía ser que habían faltado estas otras etnias. Y entonces esta misma gente está descontenta, eso quiere decir que él está perdiendo el apoyo de su misma gente, por decirlo así. Entonces va a entrar, como decíamos al inicio, súper desgastado. Aparte que yo creo que no eligieron muy bien el gabinete porque nos están ofreciendo un ministro de gobernación que es filósofo. ¿Qué va a ir a hacer con los delincuentes? Ponerlos a filosofar. Bueno, el ministro de Gobernación, si no estoy mal, él ya fue ministro de Gobernación, estuvo en época de la Unidad Y en la Nacional de la UNE, Esperanza. Ajá. Pero yo siento que, que sí, bueno, ya trae un desgaste desde el tiempo de los bloqueos, venía ya desgastado Arévalo. Siento yo que ahorita lo del gabinete lo desgastó más. Y como les decía, lo que hay que esperar es ver la reacción de sus mismas bases. Hay que ver cómo se va a manejar la bancada, hay que ver qué diputados van a ser afines a él, qué diputados pueden ser afines a la vicepresidenta, porque ya lo vimos en época de Pérez Molina, cómo habían diputados que eran de Roxana Valdetti, cuáles eran diputados de Pérez Molina y cuáles diputados eran de Sinibaldi.
eran como las tres fuerzas en esa Claro. época. Entonces ahorita hay que ver qué diputado va a ser pro Arévalo, qué diputado va a estar a favor de Samuel Pérez, qué diputado va a estar a favor de la señora viceministra, no, perdón, vicepresidenta. Entonces creo yo que en los primeros días vamos a ir viendo ese jueguito y entendiendo dónde está parado todo. Lo que yo sí definitivamente va a pasar es que al momento de terminar la famosa luna de miel con el sector privado, va a abrir otro frente que yo siento que ya no va a poder gobernar. Y al final veremos si no termina pasando que a los 2 años se termine autoexiliando o la gente pidiéndole la renuncia, porque me impresiona los malos asesores que tiene, que le permitieron a él llegar con el desgaste que hoy Malísimo. está llegando, bueno, que va a tomar posesión, porque de verdad, o sea, creo yo que ni Jimmy Morales al segundo año de gobierno tenía el desgaste que tiene hoy Bernardo Arévalo. Y lo siguen desgastando y lo siguen desgastando. Y el error de él es que Prestarse. no habla que no habla con la verdad, porque suponete, yo me acuerdo que en diciembre o en noviembre, no me acuerdo bien, la verdad, circuló una foto donde estaba Bernardo Arévalo sentado a la par de Quiñones en un evento de la Cámara de la Industria. Y decía, no, 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 nos sentaron y no tenemos nada que ver y no sé qué, pero después ahorita vimos que sí hay mucho que ver, o sea, en el nombramiento Claro. de ministros se ve claramente que influyó, entonces ahora decimos, bueno, él como diputado estaba parado a la par de Samuel Pérez cuando decía lo de un futuro sin CACIF, más empresas menos CACIF, y promovían la ley para sacarlos de las juntas directivas. Entonces, ¿qué va a pasar? Samuel Pérez está a favor de cómo se conformó el gabinete, va a apoyarlos, o él va a decidir tratar de agarrar el liderazgo de Semilla y tratar de rescatar la poca credibilidad que tiene el partido, aunque todavía tengo mis dudas legales, no sé si el partido aún sigue existiendo, porque no estoy tan al tanto de cómo va el proceso legal del Fíjate que partido. ayer, fíjate que ayer mandaron nuevamente el oficio. El juez Freddy Orellana envió nuevamente el oficio al Congreso, al TSE, perdón, solicitando que le enviaran el informe. Y si no estoy mal, estaba viendo hoy que ya la presidenta del Congreso ya lo dio como por notificado y ya suspendieron. Ah, ok, Así es, hace una hora. ok, ahí hay algo muy importante, porque si la bancada ahorita queda suspendida, no puede formar parte de junta directiva. Entonces la junta directiva se va a conformar de distinta forma. Y ahí entran más desgastados porque a la hora de no tener, de estar suspendidos, no pueden llegar a conformar las comisiones de trabajo dentro del Congreso. ¿Qué quiere decir? No pueden llegar a ninguna comisión, pueden pertenecer, no las pueden pertenecer, más no presidirlas. Y para ellos es Correcto. fundamental, por lo menos, presidir la comisión de las finanzas, porque es donde ellos van a manejar el presupuesto, donde ellos se pueden asignar el presupuesto que necesitan y que necesitan para gobernar. Entonces, creo yo que ahorita tienen un desgaste más si ya el partido sigue suspendido, que lo debilita para la toma de posesión de Estado, porque si no hay un amparo que bloquee la acción penal que hicieron ahorita, no van a poder conformar junta directiva. Entonces ahí cambia el panorama 100%, porque entonces tienen que pasar un año fuera del poder legislativo, fuera de la estructura que son las comisiones. Y entonces, ¿qué dice? Que es un año más donde no van a poder manejar un presupuesto, al menos que se sienten a negociar. Y ahí es donde va a haber otro desgaste, porque todos sabemos que muchas de esas negociaciones lo que pactan es corrupción. Entonces, Claro. al final, tanto que han hablado de corrupción, y vamos a ver si la van a lograr manejar la reestructuración del Estado para lograr disminuirla, porque desaparecerla es muy difícil, pero se puede disminuir, o si se o el sistema que tanto alegan los va terminando absorbiendo. Entonces,
de verdad yo creo que en lo que yo llevo de vida, no había visto que alguien llegara tan desgastado, que alguien llegara con ya una bancada sin poder presidir junta directiva, comisiones. Entonces yo siento que ya vienen con un problema de peso y viendo los malos asesores que tiene, veremos si va a lograr manejar la situación, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Recordate que, como vos mencionabas, ya ahorita ellos no van a poder presidir ni junta directiva ni comisiones. Eso quiere decir que el poder legislativo ya no lo tienen. Ellos tienen el poder ejecutivo, que aparte también les va a costar muchísimo porque el poder ejecutivo yo creo que de cierta forma se maneja con el apoyo del pueblo, cosa que perdieron ayer totalmente. Como te decía, su misma gente lo está criticando ahora. Y claro, hay un pequeño grupo que no quiere ver la realidad de las cosas, que hasta estaban diciendo ahí que el video donde sale Samuel diciendo que un futuro sin CACIF es hecho con inteligencia artificial y no sé qué. Pero lo que te quiero decir con esto es que ellos en el legislativo ya están perdidos. Ahí sin bancada, sin junta directiva, sin presidir comisiones. O sea, ellos van a llegar ahí a cobrar sueldo, como lo ha estado haciendo el señor Arévalo durante los últimos meses, siendo diputado y siendo presidente electo, cobrando sueldo sin hacer nada, pues porque prácticamente no pueden trabajar. Claro, y la otra cosa que yo estaba viendo ayer, que había una molestia en los votantes de Semilla, es que dijo que ya no va a quitar las hadas, que era algo que había prometido. Entonces ya vemos que empieza igual que como empezó Alejandro Yamatei. Entonces, Es más, incluso presentó al secretario. ajá, entonces ahí es donde uno dice, bueno, pasás 4 años criticando todo para llegar a hacer lo mismo. Yo, la Claro, verdad, veo que, bueno, yo sí creo que va a asumir, la verdad, pero creo que ya su gobierno va a ser un gobierno corto por todo el desgaste que lleva encima, por todo el proceso que no han sabido manejar, que ha tenido malos asesores, que él ha mentido, porque la harán mentir, negar las cosas, que no hacen esto, que no hacen aquello y al final lo terminan haciendo. Entonces, siento yo que ya tienen un panorama sumamente complicado, que necesitarían un super asesor estratega que los logre rescatar ese barco que se está hundiendo. yo sí creo, al contrario tuyo, yo sí creo que muchas cosas pueden pasar de aquí al domingo. En política 24 horas son demasiadas y en cualquier rato pasa algo. Entonces, sí creo que podría pasar algo, pero lo, lo, lo que yo sí veo es que si él llegara a asumir, olvídate ese gobierno, lamentablemente para Guatemala, pues porque para los que confiaron en él y para los ciudadanos que amamos este país, porque veía yo hoy, por ejemplo, en Ecuador, Daniel Noboa le declaró la guerra prácticamente a los grupos criminales, mientras aquí en Guatemala pues estamos debatiendo este tipo de cosas y no vemos ningún futuro prometedor para Guatemala, lamentablemente. Eso es lo peor de todo lo que hemos estado hablando, que para Guatemala no se le ve futuro. Claro, más que ellos han dicho que están en contra de que regrese la pena de muerte, que se logre aplicar. Entonces hay que ver cómo las organizaciones criminales van a ir agarrando fuerza, vamos a ver cómo van a poder organizar el mapa, porque yo creo que el mapa de gobernación es muy distinto como lo dejó el señor en tiempo de la UN a como está ahora. Sin duda. Veremos si tienen la capacidad de actuar y esperemos que no se les salga de las manos, porque al final, si la violencia se sale de las manos, los afectados somos nosotros. Ellos andan en blindados y con seguridad, uno no. Claro. Recordemos que Entonces, estos gobiernos son mucho de derechos humanos y no sé qué, entonces, pues yo sinceramente no veo que vayan a poder, no veo que vayan a tener la voluntad de hacer mayor cosa en contra del crimen organizado, porque de que se puede hacer, pero la voluntad que vayan a tener ellos es muy distinto. sí, es un panorama, la verdad, muy complejo el que se ve y creo que sí deberíamos de estar preparados como ciudadanos para alzar la voz, reclamar
y ser directos y tajantes exigiendo, porque el problema de ellos es que no les gustan que les exijan. Ellos exigen, pero cuando el papel se voltea y se les exige a ellos que actúen conforme a lo que ellos, bajo los principios que ellos dicen llevar, ¿qué hacen? Mandan cantidad de net centers a insultar, a atacar, sin y duda. empieza aquí el acoso cibernético. Entonces creo que hay que quitarse el miedo, porque no es momento de estar callado, no es momento de ser permisivo, sino al contrario, no sino se significa que, que se actúe de buena forma, ¿verdad? Sin duda, totalmente de acuerdo. Exacto, y como vos mismo decías hace un rato, habría que ver cómo manejan ese tema de la delincuencia. Y es que acá el problema no es lo que le vaya a pasar a ellos. El problema es lo que le vaya a pasar a nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, que no cargamos ni autos blindados, ni guardaespaldas, y que a cualquier hora, a cualquier día, en cualquier lugar nos puede llegar a pasar algo si la delincuencia se dispara. Más si meten alguna, ah, como les encanta a los de izquierda, reivindicar a los criminales y que pobrecitos son unos, ah, Que tienen derechos humanos, exacto, unas que víctimas de la pueden, sociedad. claro, No, vamos a ver cómo es que manejarían esto de asumir ellos, ¿verdad? Eh, que como bien decía Cristian, 24 horas en política son mucho tiempo, y puede pasar cualquier cosa de acá al domingo. Eh, yo la verdad tengo esperanzas y la confianza en que tal vez no asuman, pero de llegar a ellos, al gobierno, de llegar a ellos a asumir, sería de estar preparados como ciudadanía para lo que se venga, porque no solo podría incrementarse la criminalidad, sino también el desempleo y la economía se podría destruir más de lo que ya está. claro. Sin duda. Y también en temas de salud, por ejemplo, no veo yo que vayan a poder hacer mayor cosa, incluso mayormente porque no van a poder presidir comisiones del Congreso. Entonces, pues la verdad que lamentablemente para Guatemala como país, para nosotros como ciudadanos, sí nos esperan tiempos un poco difíciles para los que tenemos que estar preparados, pero pues confiemos en Dios, en que algo va a pasar, en que Él nos va a ayudar, porque si no, de lo contrario, si estamos, no veo yo mayor esperanza. To- Totalmente. Y pues bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que le dejaran algún eh, mensaje, algún comentario a la audiencia del podcast que nos está escuchando. Sí, claro, Yo el mensaje que dejaría es que hay que estar atentos, que hay que esperar los primeros 100 días, 150 días para ver cómo se desarrolla y poder tener un mejor panorama hacia dónde va, hacia dónde se dirige, que sí hay que ser críticos de lo que esté mal, que muchas cosas van a estar mal, hay que aclararlo, y que no hay que tener miedo de alzar la voz de lo que está mal, de alzar la voz de cuando actúen de forma indebida o de alzar la voz cuando quieran imponer agendas que no van acorde a Guatemala. Entonces, mi mensaje es que no es momento de tener miedo, sino es momento de reflexionar, momento de empaparse un poco más del tema de política y que cuando sea el momento, que hay que ser duro para criticar, pero hacer críticas constructivas, hacerlo. bueno, yo el mensaje que le daría a la audiencia y en general al pueblo de Guatemala es que seamos valientes, que defendamos nuestro país, que a pesar de lo que se pueda venir, que como les decía ya anteriormente,
no veo yo mucha esperanza. Estemos preparados, seamos críticos, alcemos la voz, no nos quedemos callados, no tengamos miedo. Tenemos que estar muy al pendiente de un gobierno que prometía cero corrupción y que yo creo que lo que se logra ver es que va a ser lo contrario. Entonces tenemos que estar pendientes de eso pero sobre todo que le pidamos mucho a Dios que nos ayude y que no se olvide de Guatemala, porque de lo contrario sí estaríamos perdidos. Pero eso creo yo que sería, y estemos atentos de aquí al domingo a ver qué pueda pasar. Exacto, y sí, ahí sí que lo más importante es pedirle a Dios que nos ayude y que salve a Guatemala de las garras de los comunistas. Y pues estar pendientes también de lo que pueda llegar a pasar el domingo. De todas maneras, llegue a asumir o no llegue a asumir, uno tiene que estar pendiente, porque también hay que ver de no asumir qué es lo que va a pasar con el gobierno, Claro, porque Yamatei sí o sí tiene que entregar el poder el 14. sí, eso Entonces sin hay que duda. estar pendientes de todo. Ya veremos a ver qué va a hacer el Congreso, que es otro tema muy interesante de cómo se va a manejar ahí el tema de la elección de junta directiva, a ver qué alianzas van a haber, quiénes no, y eso va a estar muy interesante también de acá el domingo. Claro. Y pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Recuerden, hoy estuvo conmigo Cristian Barrera y Diego Cifuentes. Nos vemos en otro episodio de podcast. Recuerden, yo soy Alejandro Corado y hasta la próxima. Adiós.